Bueno, lo que os comentaba antes, el primer vino, Comenge Verdejo, es un vino ecológico también. Nosotros allí en la de Rueda no tenemos viñedo propio, pero manteniendo la misma filosofía de Comenge, pues nos hemos asociado con un elaborador, viticultor, que también su viñedo está certificado en ecológico. Es un viñedo a unos 800 metros de altura, sobre un suelo de arcilla y cantos rodados en superficie, donde la uva verdejo madura muy bien, un sitio muy ventilado. Se trabaja evidentemente sin ningún tipo de producto fitosanitario sistémico para mantener la uva con su verdadero carácter y como os decía antes, bueno, es un vino en el que la presencia o la exposición al aire es mínima, se fermenta y nada más terminar la fermentación se embotella, pues intentando reunir pues toda la frescura y esa chispa, ese punto un poquito eléctrico que a mí me encanta encontrar en esta variedad. Es una variedad un poquito rústica, con una sensación de ligero amargor o verdor en el final de la boca, que alarga el final y cuando ese verdor no es excesivo, pues al final nos invita a seguir bebiendo, ¿no? Que es lo bueno de un vino, ¿no? Que sea agradable, que podamos repetir. Y bueno, sobre todo espero que lo disfrutéis mucho y que me deis vuestra opinión, ¿no? Que aquí no hemos venido tampoco a hablar, sino a compartir y aprender todos, ¿no? Así que, bueno, pues espero que os guste. La tonterilla esta de la hoja azul, pues tiene su gracia. Cuando el vino está a su temperatura, está azul. Cuando el vino está caliente, pues esta hoja se pone de color gris. Si lo caliento con mi dedo, pues debería desaparecer el color. Bueno, se va atenuando. Como estamos a 36 grados ahí el cuerpo humano, pues debería perder el color. Bueno, como está muy fría la botella, le costará, pero si esta botella no está a su temperatura, esta hoja no se vería azul, ¿vale? Es un detallín, pero bueno, que aquí en Sevilla tiene que estar frío. Está claro que el consumo de vino va de la mano de la temperatura, ¿no? Aquí a partir del mes de mayo, pues con 35 grados beberse un tinto no es lo que nos suele apetecer a nadie. Y de hecho en general el consumo del vino, lo comentábamos ayer, va hacia una tendencia clarísima de aumentar el consumo de blanco y rosado en detrimento de los tintos, pues porque la comida es más fresca, más ligera, ya no nos metemos los cocidos grasos que nos metíamos antes, entonces bueno, pues los tintos a veces encuentran menos facilidad para maridar. Vas a un restaurante Michelin, maridan una comida con 17 vinos y de los 17 a lo mejor 14 son blancos. Es curioso, pero cada vez funciona más eso, ¿no? Y bueno, en el sur, pues en Cádiz se vende mucho vino, ¿no? Y bueno, a lo mejor Cádiz, la zona de costa, pues el mar hace de poco de amortiguador de la temperatura, no hace tanto calor y se consume más. Pues es verdad que en Córdoba, Sevilla, pues bueno, Javier, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Aquí es que apetece una cerveza, no beberse un tinto, es así. Este vino llevamos pocos años elaborándolo, realmente yo creo que esta es la tercera añada y bueno, nace un poco por casualidad porque teníamos un proveedor de uva tinta de un viñedo muy viejo plantado en 1921 y esas viñas antiguas siempre se componían de distintas variedades, la mitad blancas o más o menos la mitad blancas, la otra mitad tintas. El tinto se pagaba bien en la Ribera del Duero, pero blancos, como no se podían elaborar blancos en la ribera, pues el blanco se despreciaba y la uva se la comían los pájaros o se comían algunos racimos de postre en casa.
pero realmente esa uva no se hacía nada con ella, ¿no? Entonces un año el viticultor me dice que si quiero la uva blanca que me la regala y a ver qué hago con ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues se me pareció interesante utilizarla y elaborar un vino como lo hacían históricamente en la Ribera del Duero, porque en la zona hasta hace pocos años no se bebía vino tinto, lo que se elaboraba era este tipo de vinos, eran claretes, mezcla de blancas y tintas, que era lo que tenían realmente en los viñedos. Y eso, por eso es un clarete, porque no es un rosado, sería un vino rosado a partir exclusivamente de uvas tintas, mediante extracción de una fracción del mosto, pues le das más o menos color. Y en este caso no, en este caso hay variedades blancas, la mitad es albillo, que es la variedad típica de la Ribera del Duero, y la otra mitad tempranillo, con algunas cepas que hay por ahí intercaladas de garnacha y bobal, valenciana, que llaman en la zona. Bueno, al final fue el vino que Jaime Comenge, el fundador de la bodega, pues hizo en honor a su mujer, que se llama Carmen, de ahí la marca del vino, y bueno, pues se lo dedicó, ¿no? Hizo una fiesta sorpresa con los amigos más íntimos de la familia y le presentó a su mujer este vino, bueno, pues agradeciéndole pues toda la compañía y el esfuerzo que le había también ofrecido a la hora de montar el proyecto de la bodega. O sea, tiene una historia romántica detrás bastante curiosa. Y bueno, pues es un vino elaborado con uvas centenarias. Estamos en 2021, se plantó en 1921 y el viticultor ha estado durante, bueno, el viticultor, esta familia de ya 5 generaciones ha estado cuidando unas cepas que no querían para nada, simplemente porque las plantó el abuelo y había que mantenerlas, ¿no? Hoy en día estas uvas sí que se están cotizando muchísimo, pagamos lo mismo por la uva blanca que por la uva tinta y bueno, pues es un vino de un viñedo centenario, rodeado de sabinas, encinas y robles, en un lugar precioso y del que elaboramos solamente 4.000 botellas. Es una producción muy, muy pequeñita y bueno, pues intentando rescatar esa tradición de los vinos claretes de la Ribera del Duero. Así que bueno, pues espero que os guste también. Y nada, pues primicia, ¿no? Es el 2020. Fermentan barricas muy chiquitinas de acero inoxidable con distintas levaduras que nos permiten extraer pues todo el potencial aromático de estas variedades y bueno, pues buscando un equilibrio y una complejidad pues que normalmente no se suele encontrar en vinos rosados, ¿no? Bueno, las palabras están muy bien, pero luego a ver qué dice, ¿no? A cada uno. Porque nos cuenta un poco el tema de la levadura. Sí, bueno, nosotros llevamos pues ya 20 años, ¿no? Desde el año 2001 trabajando con la Universidad Politécnica de Madrid en selección de levaduras en nuestro propio viñedo. Al final, por mucho que queramos hablar de viñas, y es fundamental la calidad de la uva, al final esas uvas hay que transformarlas y la transformación pues no la hacemos los enólogos, las hacen las levaduras. Y cada una de ellas pues, interviene de forma determinante en la calidad final del vino. Entonces, bueno, renunciamos desde el primer momento a utilizar levaduras comerciales, nos molestamos hace ya 20 años en buscar levaduras en los ollejos de nuestras propias uvas. Y bueno, al principio eran levaduras convencionales, con las que todos los vinos del mundo se elaboran, digamos, con la misma especie de levaduras, Saccharomyces cerevisiae. Pero luego nos dimos cuenta de que había una serie de levaduras que normalmente se hablaba de ellas como levaduras de contaminación, como si fueran algo negativo, pero que realmente en los vinos podían aportar cosas interesantísimas, ¿no? Y bueno, en eso somos pioneros, ¿no? Somos súper especialistas en manejo de levaduras no Saccharomyces. Por ejemplo, este vino lleva 3 levaduras diferentes, una fracción se fermenta con Saccharomyces, otra fracción la fermentamos con unas levaduras que se llaman la Chancea thermotolerans, que permiten transformar parte del azúcar en ácido láctico, con lo cual conseguimos una acidez simplemente por el propio proceso fermentativo, que muchas veces en Ribera del Duero pues las uvas tienen una acidez corta y nos falta frescura en los vinos.
Y luego hay otra parte en la que empleamos Hanseníosporas vinae, que son unas levaduras capaces de extraer precursores aromáticos que están en el ollejo y que con un Saccharomyces jamás extraeríamos. Es decir, tenemos un potencial aromático encerrado que sabemos que está ahí, pero que no podemos extraer si hacemos los vinos como se hace cualquier vino en el mundo, ¿no? Entonces, gracias a estos proyectos de investigación, pues hemos conseguido buscar complejidad, sacar el potencial que tenemos en nuestras vallas y bueno, pues darle personalidad. Al final, un producto de calidad, pues entendemos que también tiene que tener identidad, personalidad, ¿no? Si haces lo mismo que el de al lado, pues estará rico, pero no te vas a diferenciar en nada, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera conseguimos esa diferenciación que para una marca, cualquiera que sea, del sector que sea, pues es importantísimo. Y bueno, pues es quizá el vino más difícil de elaborar para nosotros. Hacemos 4.000 botellas que nos dan un trabajo impresionante detrás. Hay 17 años de investigación para llegar a esto y bueno, parece una tontada, pero bueno, pues son cosas que están ahí, que el consumidor evidentemente no las ve, pero bueno, que marcan un poco la diferencia en hacer las cosas bien o intentar hacerlas de la mejor manera posible, o bueno, hacerlo estándar, lo convencional, que suele ser lo fácil, ¿no? El vino rosa ya de por sí es el más difícil de elaborar, lo hagas como lo hagas, enseguida oxida el mosto, se enturbia, huele mal, parece como el vino de segunda, como que el rosado siempre es un vino barato, como lo que nadie quiere, tal. Todo lo contrario, los vinos más complicados de elaborar para un enólogo son los rosados y parece mentira que no se le dé la atención que merece, ¿no? Yo creo que cada vez se le está dando más, muchísimo más. Va a haber una moda brutal de rosados en los próximos años, somos conscientes de ello. Y bueno, pues en este caso además tiene el encanto de una viña que, bueno, tiene 100 años, ¿no? No es una cosa cualquiera, ¿no? ¿Qué tiempo se lleva en el roble? ¿Qué tiempo se lleva? En el roble ha estado durante unos 5 meses, o sea, fermenta dentro del roble, son barricas ya usadas, digamos que ahí el aporte aromático de la madera no tiene ningún protagonismo, son barricas que aporta más un poquito más de conservar bien la temperatura y una cierta microoxigenación, pero bueno, a nivel aromático imperceptible, o sea, no hay sensación de tostados de madera en el vino, ni las buscamos, ¿no? Pero es verdad que esos volúmenes pequeños nos permiten trabajar con distintas levaduras y bueno, pues hacer al final esta unión de cada una de esas fracciones. Pero bueno, es casi un vino experimental, ¿no? De alguna manera. ¿Es ecológico también? No, porque es una uva comprada, que no, o sea, el viñedo se trata de forma orgánica, porque solo emplea azufre para su conservación, digamos, de la uva, pero no está certificado. Ese no es una uva de viñedo propio, es una uva comprada de una viña que no hemos plantado nosotros, como os digo, es de 1921 y no sale certificado, puesto que, aunque el viñedo se trata de forma ecológica, no está certificado como ecológico, no se le puede poner. Pero entonces no entra dentro de vuestra razón social por el O sea, el vino sí, lo que no, digamos, es que lo que tiene que entrar dentro de la relación social es la viña. Es decir, vale, la viña, si yo cultivo una viña en ecológico, no puedo tener 5 hectáreas de ecológico y 5 de no ecológico, o todas o ninguna, ¿vale? Pero los vinos, bueno, todos los vinos evidentemente están dentro de la relación social. Yo puedo comprar uvas a quien quiera, incluso puedo comprar uva ecológica sin ser mía, ¿no? Yo puedo hacer un vino ecológico sin tener viña ecológica. Simplemente compro la uva y como esa uva viene acompañada de un pasaporte que identifica de cuál es su procedencia, pues yo ya le puedo poner una etiqueta de ecológico a ese producto. Lo que no puedo es mezclarlo para nada con el resto de las uvas. Es decir, tengo un protocolo de limpieza de maquinaria, de utensilios, de lo que haga falta, para que en ningún momento mosto de uva ecológica esté en contacto con mosto. Bueno, tiene la elegancia de una mujer, ¿no? La discreción de una mujer, la elegancia de una mujer, o sea, es discreto en nariz, pero luego mira qué boca tiene, ¿no? O sea, la boca a mí me parece maravillosa, ¿no? Esa densidad que da, mismo tipo frescor, flores, sensaciones de frutos. Bueno, yo creo que la gracia de un vino al final, donde tiene que dar la nota siempre es en la boca, ¿no? Y las narices, para mí, un gran vino tiene que tener discreción siempre. A mí esos vinos explosivos, intensos en nariz me aburren y me cansan tremendamente. La primera copa bien, la segunda ya estoy harto de vino, ¿no? O sea, creo que los grandes vinos, y yo vamos, así lo entiendo y así lo he visto, todas las grandes marcas de vino del mundo realmente en nariz no suelen ser explosivos, suelen ser incluso discretos, ¿no? Y luego eso sí, las bocas dices, uff, aquí ya hay peso y hay interés, ¿no? Pues mira, retomando el tema, en el año 82 se crea la DO Ribera del Duero y fue vital para la zona que se creara esa figura. La Ribera del Duero antes de esa fecha era una zona bastante deprimida, se estaba arrancando el viñedo, había más cultivo, había más superficie de viña en los años 50 que en los años 70. Llegó el boom de la remolacha y todos los viñedos históricos de la zona que no valía nada, la uva no tenía valor, apenas tenía comercialización, había un desbarajuste de calidad importante, las cooperativas funcionaban muy mal, con unos criterios de calidad pésimos.
y el viticultor casi entregaba la uva a la bodega pues como una tradición, pero bueno, el rendimiento económico de aquello era cero, ¿no? Cuando se crea el Consejo Regulador de la Ribera del Duero y se fijan unos parámetros de calidad que son de obligado cumplimiento, todos los vinos pasan un comité de cata y una analítica que tienes que cumplir, entonces se empieza a trabajar con rigor, tanto en la bodega como en el viñedo, se empieza a valorar el producto, se empieza a pagar bien al viticultor para que mantenga bien la viña y se empieza a comercializar un producto que antes se vendía en pellejos, en garrafones, en un mercado muy local. La zona de Ribera del Duero además estaba incomunicada del resto de España, no era como Valdepeñas o como Jerez o como Rioja con la estación de Haro. El movimiento de vino se hacía sobre todo por ferrocarril, allí no había tren, o sea, de hecho la estación de Aranda de Duero no sé cuánto tiempo lleva parada, pero es que ahí no pasaba un tren por la zona, ¿no? O sea, el vino iba en burros o en carros a Segovia, un poco a Burgos ni siquiera, ¿no? Porque ahí hacía mal tiempo por el norte y los de Burgos bebían vino de Rioja, no bebían vino de Ribera del Duero. O sea, era un mercado realmente muy local. Y todo eso cambia gracias a la creación de la Ribera del Duero. Se empieza a traer inversión de fuera, llegan un montón de empresarios de otras zonas de España a invertir en la Ribera del Duero y en 15 años es un ejemplo a estudiar, porque en 15 años bueno, se convierte en una de las mejores zonas del mundo de elaboración de vino, ¿no? Una zona completamente deprimida pasa a ser, y de hecho la nombraron en el año 2010 la mejor zona de vinos del mundo. Pero bueno, no es ninguna gilipollez eso, ¿no? Imaginaros también a nivel comercial lo que eso significa, ¿no? Una zona con una producción muy pequeña empieza a tener una masa ya crítica de vino que permite ir al exterior y bueno, pues que la marca Ribera del Duero se vea en los estantes de todos los países del mundo, ¿no? Con dos grandes embajadores como era Vega Sicilia por un lado, la marca más importante de España yo creo, y Alejandro Fernández con su Tinto Pesquera por otro, ¿no? Que también fue un enorme embajador, ha fallecido hace 15 días, pero bueno, es una persona para ponerle un busto en cada uno de los pueblos de la Ribera, ¿no? Realmente fue el impulsor de que la marca Ribera del Duero se viera en todo el mundo y todo eso fue gracias a la creación del Consejo Regulador. Han pasado 35 años y ¿vale lo de hace 35 años? Pues seguramente no, seguramente pues hay cosas que hay que revisar. Una de ellas ha sido, que lo vamos a probar, pues la incorporación de vinos blancos en la Ribera del Duero. Éramos la única zona de vinos de prestigio del mundo donde no podíamos elaborar vino blanco y había una variedad como el albillo que estaba ahí plantada de forma histórica de toda la vida, que no sé muy bien por qué motivo no la ampararon. Cuando se hizo el reglamento, pues no ampararon la elaboración de vinos blancos, quizá porque no se hacía, lo que se hacía era esto, nadie hacía vino blanco en la zona, entonces como no había tradición, dijeron, ¿cómo vamos a amparar o a proteger una figura de vino blanco si aquí nadie bebe vino blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues la uva albillo se quedó despreciada, se quedó olvidada, prácticamente desaparecida. Y de 2 años a esta parte, pues se ha autorizado la elaboración de vinos blancos y el albillo, que antes se lo comían los pájaros, ahora se paga dinerales por ese kilo de uva. Y bueno, vamos a probar un albillo ahora. Entonces, bueno, pues es verdad que hay cosas que hay que adaptarlas, pero cambiar un reglamento te lleva 7 u 8 años. O sea, que se tarda un huevo en cambiar un reglamento de un consejo regulador. Tiene que pasar por el Ministerio, por la Unión Europea, aprobarlo, demostrar que hay un motivo que te permita cambiar la ley. Entonces, cambiar los reglamentos es muy complicado, no son perfectos y hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con ellas, pero gracias a eso estamos donde estamos. O sea, hay que reconocerlo. Y bueno, pues mejor eso que no que haya nada. De hecho, hay muchas bodegas que están fuera de Ribera del Duero o fuera de cualquier denominación de origen que se las ven y se las desean para que su marca sea algo en el mundo, ¿no? O sea, que ponga una etiqueta Ribera del Duero ya tienes el 50% del trabajo hecho. Bueno, que es así, ¿no? O sea, yo soy un defensor. Está claro. Déjame ilustrarme porque efectivamente el clarete es una mezcla de blanco y tinto y dice, claro, que el albillo no sé. De mosto, ¿eh? No puedes mezclar vinos, tienes que mezclar el mosto. Pero, y no se hacía con albillo, entonces ¿cuál se hace? ¿Con verdéjola? No, se hacía con albillo, en la zona con albillo, era lo que había. En la zona hay albillo, alguna pirulés, pero vamos, hay una cepa de verdejo, no, albillo, eso está hecho con albillo y tempranillo. Pero ahora lo que se quiere es poner el albillo en su sitio y decir, oye, se pueden hacer buenos vinos con albillo también. Claro, sí. Bueno, vamos a probar uno, a ver qué os parece, eso sí que es novedoso. Hacemos 1.300 botellas, ¿no? Albillo hay poquísimo en la zona y hemos hecho un blanco, hemos estado también mucho tiempo dándole vueltas a ver cómo lo elaborábamos. Mira, lo vamos a abrir ahora, ya que estamos hablando del blanco, vamos a abrir ahora el albillo, que no sé muy bien dónde encajarle, va a ser el momento. Mira, te voy a poner un dato que sí que lo sé porque lo he leído en las redes sociales de Vega Sicilia. Vega Sicilia, la edad media del viñedo de Vega Sicilia, parece que Vega Sicilia tiene todo viñas de 100 años. Bueno, pues la edad media del viñedo de Vega Sicilia son 30 años. O sea, Vega Sicilia sí hace renovación de plantaciones. En Francia, cada 30 años se supone que se renueva el viñedo. No lo hacen de golpe para no perder, digamos, toda la producción, sino que renovan un quinto al año y en 5 años se han renovado entero la viña, ¿no? Y eso suele hacer a los 30 años. Pero en la zona, en la Ribera, quitando Vega Sicilia, que sí que lo hacen, yo creo que no existe esa tradición, que la gente pone una cepa y si tiene 50 años mejor que si tiene 30, vamos. Y es verdad que con el tiempo pues hay mortandad,
edad, hay cepas que vas perdiendo, que es difícil reponerlas, pero bueno. Entonces, pero digamos que la norma técnica diría que a los 30 años deberías empezar a renovar, aunque no se hace. Vamos por algo distinto, ¿no? Esto es algo distinto. Esto es el albillo famoso, ¿no? Hablamos del albillo famoso. Esto sí que es un blanco ya fermentado en barrica, en barricas nuevas de roble. Bueno, fermentado no, criado. Ha fermentado inoxidable y luego lo hemos criado durante 9 meses en barrica francesa nueva, tostada sin llama, solamente por calor infrarrojo, con un hornillo cerámico, para evitar toda la parte ahumada, que a mí en los blancos no me gusta nada, pero sí dejarle esa sensación especiada que nos da las notas de la madera, ¿no? Y bueno, pues está la variedad blanca por un lado, con su alegría y sensación floral, y luego pues las notas de la madera. Bueno, eso es una cosa muy singular, o sea, en Ribera del Duero al final habrá, pues no sé, 10.000, 15.000 botellas de albillo en toda la zona, es que no hay nada, vamos, porque aunque hay hectáreas de albillo, muchas de ellas se siguen sin elaborar, se las siguen comiendo los pájaros. Sí, claro, sí, sale ya como un DEO Ribera del Duero. Blancos de Ribera del Duero desde el año pasado, antes no había, ¿eh? O sea, que es que llevamos, esta es la segunda añada de blancos de Ribera del Duero en el mercado. Y siempre son producciones muy pequeñas porque es que no hay uvas, o sea, no se puede hacer más. Sí, o sea, el que quiera tiene que pagar mucho. Esto es súper exclusivo y tiene su precio. Entonces esta botella es una botella que vendemos en la tienda de la bodega a 43 euros. O sea, no es un blanco... La botella sale 43 euros. No es un blanco... Normal. Bueno, hay 1.300 botellas, el que quiera que las pague, ¿no? Quiero decir Claro. 43 euros de costo se convierte en un dinerito. No, eso es en la tienda de la bodega, ¿no? A un restaurante, pues este será un vino que se le pondrá como un reserva de Ribera, no sé, vamos. Pues a lo mejor está en torno a 19, 20 euros que le llega al restaurante, ¿no? Más o menos. O sea, nosotros en la tienda que tenemos, hemos reservado 60 botellas para la tienda de la bodega, ¿eh? No hemos reservado nada más que 60, ¿eh? Y bueno, pues es el que quiera probar una de esas 60 botellas, pues lo va a tener que pagar y quiero decir que es que pues es lo que es, ¿no? Una persona que conozca mucho de vino, Que tenga curiosidad de probar algo que no hay en ningún lugar del mundo. Es decir, mira, Chardonnay, hay miles de hectáreas de Chardonnay, hay miles y miles de hectáreas de Riesling, hay miles y miles de hectáreas de yo qué sé, de Gewürztraminer, hay miles de hectáreas de Moscatel, pero de esto hay lo que hay y es el único lugar del mundo donde existe, ¿no? El rendimiento por hectárea no llegará ni a 3.000 kilos. Es que hay esas hectáreas, es que no es como un viñedo en producción de una plantación nueva. Esas viñas viejas es que faltan plantas, la mitad son tintas, la mitad blancas, hay otras que son garnachas, o sea, que es que no saben ni las que hay. ¿Hay alguien que está haciendo blanco joven sin contacto con madera, el viño, ahí en Ribera del Duero? Normalmente los que yo conozco tienen todos madera. Los que yo conozco, pero a lo mejor lo hay, ¿eh? Es que no hay muchas marcas que hagan albillo ahora mismo. ¿Cuánto tiempo has tenido en madera? 9 meses. El próximo, la que será la añada 2020, ya lo tienes metido en madera. Está en madera actualmente. ¿Qué tiempo estáis dejando en madera hecho el 2020? Pues va a estar parecido, va a estar... lo embotellaremos en septiembre, pues habrán pasado entonces 9, 10 meses, sí, parecido. Sí, nos parece que está bien, o sea, esto no es obligatorio sacarlo todos los años. Al final cada añada es diferente y los blancos son delicados, de momento va muy bien. No, es barrica nueva también. También es nueva, ¿no? Sí, es barrica nueva también. Y además es curioso, a lo mejor en vez de cortar el tiempo lo que hay que hacer es alargarlo. La madera, y esto tenemos mucha experiencia con los tintos, parece que cuanto más tiempo está un vino en madera, más se maderiza o más aparece la sensación de aromas propios de la madera. Y es al contrario, cuando en vez de tenerlo 9 meses lo tienes 18, lo que pasa es que los blancos, claro, se oxidan y es delicado en ese sentido, igual que los tintos no se oxidan porque tienen antioxidantes, que son el propio color y los taninos. En los blancos no hay ni color ni taninos, entonces se oxidan con mucha más facilidad. Pero a nivel de integración de notas de madera, cuanto más tiempo pasa el vino en barrica, eso da la vuelta, la nota de madera se integra completamente, aparece en un segundo plano y queda por encima la sensación frutal. Y lo vamos a ver con un vino que ha estado, un tinto que ha estado 5 años en barrica, 5 años en barrica, ¿no? Y ya verás qué sensación de armonía te da en nariz, ¿no? Entonces, a lo mejor en vez de acortar, dicen, es que acórtalo, que te va a oler menos, al contrario, ¿no? Igual lo que hay que hacer es irse a crianzas mucho más largas. Bueno, el vino que tenemos ahora en la copa es Comenge El Origen. Le hemos puesto el apellido del Origen porque al principio, cuando empezamos nuestra andadura como elaboradores, solo hacíamos un vino. Todas las uvas de nuestro viñedo, que entonces era un viñedo joven, recién plantado por nosotros, la viña se planta en el año 2000 y 2001, toda esa producción se reúne en un único producto que bueno, pues se cría durante 12, 14 meses en barrica y solo hacíamos un vino. Como os decía antes, con el tiempo hemos ido diversificando
digamos, la gama y en función de la altitud y las características de los suelos de los viñedos, pues creando unos productos u otros. Pero al principio solo hacíamos uno y era esto, era el conjunto de todos nuestros viñedos. Sigue siendo así. En este vino hay una parte de, bueno, hay viñas que entran en su totalidad, en su elaboración, el 100% de ellas, y luego, bueno, de todas hay una pequeña parte que entra en este vino, ¿no? Y bueno, pues lo de origen hace referencia a lo que veníamos haciendo hace 20 años. Es un vino con una crianza, dependiendo de los años, entre 13, 14, 16 meses en barricas. No todo es barrica nueva, empleamos barricas ya envinadas de otros años. Y 100% tempranillo. El tempranillo es la variedad reina de la Ribera del Duero. El 75% de la composición de un vino de Ribera tiene que estar hecho con tempranillo, como mínimo, aunque normalmente los vinos de Ribera, casi en su 100%, la variedad que utilizamos es esa. Es una zona muy extrema, viñedos entre los 750 y los 920 metros de altura, donde es muy fácil que nos hiele en primavera o que nos hiele ya al final del verano o principios del otoño. De hecho, recuerdo alguna helada de finales de verano, de -2 grados, un 17 de septiembre, cosas así. Y por tanto necesitamos tener una variedad que en muy pocos días madure muy bien, ¿no? Tempranillo significa que madura temprano y por eso es la variedad típica de la Ribera, es la que mejor se adapta a un clima extremo donde el ciclo de la vid es muy corto, ya sea por las heladas primaverales, nos machaca los tallos, o por las heladas a final de ciclo, y de ahí que sea la variedad que empleamos en la zona. Hemos colocado microsensores del tamaño más o menos de una pila de reloj en el interior de los racimos, y en la semana anterior o los 10 días anteriores de vendimia registramos diferencias de temperatura entre el día y la noche de 30 grados. 30 grados de salto térmico. Estas viñas están a 850 metros de altitud media, más o menos. Ese salto térmico tan enorme pues permite una síntesis de antocianos, de color y una maduración tánica fabulosa que hace que los vinos después en boca tengan esa textura tan sedosa y tan agradable, ¿no? Donde no hay nada de verdor, nada de amargor, la sensación siempre es muy fluida, ¿no? Que es lo que buscamos. Buscamos vinos que en boca resulten elegantes. La naturaleza nos ayuda muchísimo a eso. No os lo he contado, pero bueno, la bodega está en un pueblecito que se llama Curiel de Duero, un pueblo a media ladera entre el páramo, la zona más alta de los 950 metros, y el fondo del valle, que es el río Duero, que está más o menos a unos 730. En esa situación intermedia siempre sopla aire, es un valle muy encajonado donde las corrientes de aire permiten que la viña esté siempre ventilada y que por tanto la presión de enfermedades fúngicas sea muy baja. El clima nos ayuda muchísimo a trabajar con viticultura ecológica, y de ahí que podamos permitirnos ese lujo, que no es fácil. Si yo estuviera elaborando vino en Galicia sería muy difícil trabajar en ecológico. Allí la presión, por la humedad que hay y las diferencias de temperatura tan pequeñas, pues es difícil trabajar así. Pero en Curiel de Duero es una zona histórica dedicada al cultivo de la vid. Hablaban de los afamados vinos de Curiel y Tordesillas en el siglo XVI, y es un pueblo muy singular porque en su día había 6 monasterios en todo lo que es ese término, que es una villa bastante grande como término municipal. El pueblo es muy chiquitín, hay menos de 100 habitantes. Un término donde había 6 monasterios, 2 castillos y 3 iglesias. O sea, imaginaros lo que era Curiel de Duero en el siglo XVI, ¿no? ¿Por qué fueron allí los monjes, 6 monasterios? Bueno, pues precisamente por las virtudes que tenía el terreno para cultivar la vid. O sea, los monjes elegían los sitios por la calidad del agua, por la calidad del suelo para cultivar sus huertas, por la calidad de los suelos para cultivar la viña. Los grandes transmisores de la cultura vitícola en todo el mundo siempre ha sido el clero. Los monjes cistercienses han sido los expansores de la vid, y los jesuitas los que llevaron la vid después a Estados Unidos y al continente americano. Y bueno, pues Curiel, digamos que era de los sitios más importantes de toda la región para el cultivo del viñedo. ¿Por qué? Pues por su situación. Esa situación en esa media ladera entre el páramo y el valle, en un sitio muy encajonado, hace que el aire corra todos los días y que la viña se cultive con muchísima facilidad. Entonces, vamos, ahí es donde tenemos la bodega, que estáis invitados a venir a verla. El sitio es una maravilla. Y bueno, pues aquí ya entramos en lo que es nuestra viticultura, ¿vale? En una zona histórica, en un terreno pues muy especial y muy bueno para el cultivo de la vid. Ahora es el terreno de moda. La verdad es que no hay un palmo ya de suelo en Curiel que se pueda plantar. Todas las grandes bodegas han ido a comprar suelo allí, pues porque realmente es de los sitios, no el único, pero de los mejores sitios de la zona. Como curiosidad, la dedicatoria del Quijote, cuando Cervantes dedica el Quijote, lo dedica al duque de Béjar, señor de la villa de Curiel. El mentor, patrocinador de las obras de Cervantes, el mecenas que estaba detrás de Cervantes, era el conde
el duque de Estúñiga, señor de la villa de Curiel de Duero, ¿vale? Entonces lleváis al Quijote a casa y miráis la dedicatoria, ahí lo veréis, ¿no? Imaginaos la importancia que tenía este pueblo entonces, en aquella época, para que el Quijote lo hayan dedicado a este pueblito, nada menos. Y bueno, me parece subido. Bueno, muchas gracias. Elaboramos con una ausencia absoluta de raspón. Fuimos la primera bodega de España en colocar una mesa de selección de uvas. La gente no se creía que se pudieran seleccionar uvas. Cuando las mujeres que seleccionaban las uvas volvían a sus casas y contaban que venían de seleccionar uvas, decían, no se puede seleccionar uvas. ¿Cómo que no se puede? Se puede, pero hay que poner los medios, ¿no? Entonces nosotros no estrujamos nada más que cuando metemos la uva ya en el depósito, pero todo el proceso de selección de racimos, de espalillado y la uva entera como canicas, que hay una segunda mesa de selección, como os digo, fuimos la primera bodega en España en hacer esto, en el año 2002, en el que cualquier resto de raspón se elimina. O sea, al final, lo que llega al final de la cinta es solamente uva sana y madura, que es el secreto para elaborar un vino de calidad, lo demás son cuentos, ¿no? Y con eso trabajamos, ¿no? Vendimia en cajas, no se puede hacer de otra manera. O sea, la bodega no tiene una tolva y no puede llegar con un remolque a volcar la uva porque no tiene dónde echarlo, lo echa al suelo o no tiene dónde echarlo, ¿no? O sea, todo lo que entra en la bodega entra en cajas pequeñitas de 15 kilos, el racimo llega intacto, se seleccionan primero los racimos, se limpia la vendimia bien, hojitas que siempre vienen o algún racimo que te pueda venir tocado, que los hay, y luego ya la uva despalillada, perfectamente limpia, es lo que pasa a los depósitos, ¿no? Entonces, bueno, al final una calidad de un vino es la calidad global de todo lo que hay dentro, ¿no? No puedes hacer calidades intermedias, uvas buenas, uvas malas, restos de raspón, insectos, nada. Aquí lo que llega es uva sana y madura, lo demás se ha quitado antes, ¿no? Se va despacito y bueno. Pues nosotros casi francés, tenemos 900, no sé si son ahora 918 barricas las que hay, o hemos quitado alguna esta semana que estamos ahora trasegando, y americanas hay 12, que las tenemos en una tanda experimental que hacemos siempre, pero vamos, digamos que el 100% es barrica francesa. Aquí hay un porcentaje de barrica nueva, porcentaje de barrica de un año y porcentaje casi al tercio, más o menos, un tercio, barrica nueva de un año y de 2 años. ¿Y de uso de tinto o aprovecháis la de blanco para meter el tinto? No, son de tinto. Las de blanco las empleamos para el rosado. Para el rosado. Para el rosado. Que es barrica usada, como os comentaba antes, la barrica usada de blanco. Sí, pero no sabía si la barrica usada venía de tinto del rosado. No, aquí son siempre barrica de tinto. O sea que en eso nosotros marcamos tendencia, pero bueno, lo hablábamos ayer con Javier, ¿no? El problema de la etiqueta de crianza y de reserva es que no habla de calidad, o sea, habla simplemente del tiempo que un vino está en la barrica, ¿no? Y es un poco engañoso, porque lo importante no es si el vino está 12 meses en barrica, o 24 o 48, lo importante es la barrica que utilizas, la edad de la barrica. Una barrica nueva permite el 100% de la microoxigenación. La función de la barrica no es maderizar los vinos, es microoxigenarlos. Si la barrica es nueva, microoxigena al 100%. Si la barrica tiene 4 años, microoxigena al 5%. Y lo importante es la microoxigenación, pero sin embargo, al nivel de Consejo Regulador, y hablamos antes de si las normativas son las adecuadas o habría que modificar o modernizar alguna cosa, yo meto un vino 12 meses en una barrica que compró mi abuelo. No me gasto un duro en barricas en mi vida, pero lo meto ahí 12 meses y a mí ya el Consejo me permite poner crianza en la etiqueta. Claro, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Pero me llama la atención porque tiramos a la pequeña, es decir, tiramos a la mínima, que es la cosecha. Cuando, por ejemplo... No, pero cosecha no es que sea pequeño, simplemente indica el año en lo que he elaborado. Lo que pasa es que es verdad que el consumidor tiene en la cabeza que si pone cosecha es vino joven. No, cosecha indica el año en lo que he vendimiado. Punto. Vega Sicilia sale con una contra de cosecha. Claro, pero bueno, yo estaba hablando de es que al final, como decía, vamos a la mínima y sí, el precio de la etiqueta varía dependiendo de lo que ponga. Pero el precio de la etiqueta, es decir, la tasa que pagas al Consejo, tú pagas una tasa por cada tirilla, pagas una tasa. Pagas el coste del papel, que tiene un coste muy pequeño, y una tasa. Entonces, es verdad que la tasa más barata es esa, pero digamos que no lo haces por la tasa. La diferencia entre 0,02 o 0,025 en el precio de la botella no va a ningún lado, ¿vale? O sea, que estamos hablando de esos márgenes, o sea, que no es una cuestión de ahorro de coste de la tasa, no tiene nada que ver. No tiene necesidad de ahorrar, efectivamente. Yo lo hablo con Antonio. Pero me llama la atención porque, por ejemplo, ahora que vas a Francia o te vas a Portugal y te ves un reserva 2020 en este momento. Es decir, claro, se van a la mayor cuando a lo mejor un vino ha gastado 3 meses en barrica. Fíjate, se van a la mayor. pues fíjate, absurdo. Y aquí, en cambio, nosotros
nos vamos a la menor. Es decir, porque como tú dices, Antonio dice, mira, nosotros nos vamos a cosecha porque no queremos entrar en esas otras categorías, sino nos vamos a la menor. Creo que quizás nos falta un poquito de... Pero fíjate, aparte que hay que quitarse los complejos, te digo otra cosa. Ese vino oficialmente está calificado como crianza, porque encima tengo la obligación de calificarlo como crianza. Luego le puedo poner la etiqueta de crianza o la etiqueta de cosecha, pero por narices lo tengo que calificar. Cuando el vino pasa 12 meses en barrica, pasas comité de cata. Bueno, ahora ya no, porque ahora ya es autocalificación, desde hace un par de años, ¿no? O sea, ya me autocalifico yo mismo. Y luego ellos me auditan y me pillan una muestra y si no cumple, me obligan a retirar el vino del mercado. O sea, que es peor ahora que antes, porque antes como te lo calificaba el consejo, si el consejo te lo había dado bueno, tú ya dormías tranquilo. Ahora mañana llega uno y dice que esto no vale y búscate la vida. O sea, es complicado. O sea, que esto de la autocalificación es muy cómodo, pero corres el riesgo tú. Antes era otro el que te daba el visto bueno. Ese vino está calificado. A mí mañana me dice un suizo que le venda 10.000 botellas, pero que tiene que ir con la contra de crianza. Y vamos, yo por vender 10.000 botellas en Suiza le pongo la contra de crianza lo que haga falta. ¿Vale? Y se la puedo poner. Eso me lleva a otra pregunta que te quiero hacer. El tema de la exportación. Bueno, no te pregunto, ¿qué porcentaje exportáis de pues mitad, depende del año, pero bueno, pues anda más o menos 50-50. ¿La exportación realmente que ponga cosecha o crianza en la contraetiqueta influye? Pues en el mercado alemán mucho, o suizo, por ejemplo. Esos mercados Alemania y Suiza tienen mucha importancia, que ven reserva y les gusta, y si pone crianza les gusta menos. Si lo llevas a Puerto Rico les da igual. A Estados Unidos, por ejemplo. O a Estados Unidos les da igual. Porque además es una cosa muy española. Claro, o sea, que es que los... Es decir, en Italia son todos reservas. En Italia es muy fácil. En Italia todo el mundo pone reserva y ya está. Y reserva, todo reserva. Lo que decías tú, yo tomo vinos en Uruguay, estuve hace 2 años en Uruguay, estaba tomando vinos de Uruguay que ponía reserva y el vino no tenía ni 6 meses. Digo, joder, macho, pero se lo acaban de sacar del depósito. Está recién vendimiado y pone reserva en la etiqueta. Pues así era. Y luego, mira, te voy a contar otra cosa que es muy curiosa. Tú imagínate que yo elaboro un vino, tal, lo tengo en un jaulón sin etiquetar. Y está sin etiquetar. Llega una crisis como esta. Y yo antes vendía 100.000 botellas de crianza y llega el coronavirus y ahora, joder, pues es que este año he vendido 20.000 en vez de 100.000 que vendía. Y ha pasado un año. Pues como ya ha pasado un año en la botella, porque los tiempos de barrica son los mismos para el crianza que para el reserva. Lo que cambia es el tiempo en botella. Como no lo he vendido, ahora cojo la misma botella y digo, oiga, mira, esto ya no es crianza, esto ya es reserva. Y te voy a cobrar 5 euros más. Y el vino es el mismo. Fíjate hasta qué punto es absurdo. Pero la merma y el tiempo lo has soportado tú. Pero lo puedo soportar igual, aunque... Pero eso pasa en España, porque tú te vas a comer a Italia, tú compras los vinos verdes, y dices verdes ahí sí, que te dicen, este vino te lo tienes que consumir en un año. ¿Tú cómo el de la etiqueta blanca. Comprar y guardarlo y en un año venderlo. Especular, que se Fran, Jesús, vamos a escuchar el vino que nos han puesto aquí. Bueno, mira, más. ¿Te está gustando el vino de la Ribera, no? No, a mí no me gusta esto. ¿Te gusta esto? Bueno, el último vino que nos han servido es esta botella, Familia Comenge, en este caso del año 2016. Hablamos un poco de la tradición de la Ribera, del consumo de vino clarete, que los tintos no les gustaban. Cuando empiezan a elaborar vinos tintos, realmente el éxito que toma la Ribera a nivel internacional es por la capacidad de envejecimiento que tiene el tempranillo en nuestra zona. Y son los vinos de Guarda, de Vega Sicilia, de Alejandro Fernández, ¿no?, de los primeros elaboradores históricos de la zona, los que ponen a la Ribera en el mapa. Es verdad que luego, bueno, pues en los años principio del siglo XXI, en los años 2000, 2002, 2004, empiezan a nacer el famoso joven roble de la Ribera del Duero, que es un invento que saca Prado Rey como primera bodega en hacer un vino con una crianza muy corta. Ellos tenían muchísimas hectáreas de viñedo, tenían que dar salida a una producción muy importante y bueno, pues es verdad que al tempranillo de Ribera le sienta muy bien el paso por barrica e inventan, digamos, esta figura de vino joven, pero antiguamente nadie en la zona elaboraba vino joven. De hecho, no es la mejor zona para elaborar vino joven, seguramente. Es difícil hacer vinos jóvenes en Ribera. Lo lógico en la zona es hacer vinos de guarda, de largas crianzas. Con los vinos modernitos, con más fruta, con más tal, se va renunciando a alargar el tiempo de la crianza, pero a mí me parece que en nuestro caso, o en las uvas de nuestra zona, alargar el tiempo en barrica, lo hablábamos antes, es una virtud. Entonces, este vino es un poco la prueba de ello, ¿no? Son vinos que pasan más de 24 meses, más de 2 años en barrica, en el que todavía la sensación de fruta permanece, la madera queda perfectamente integrada y la boca todavía es más sutil, más elegante, con más profundidad, con más sensación incluso de casi un poco de incienso, de iglesia, ya de ese punto, pues para mí mucho más atractivo, más sensual, ¿no?
Y bueno, pues es rescatar algo que ahora mismo pues está como en desuso, la gente pide vinos muy frescos, con mucha fruta, pues esto es todo lo contrario. No, vamos a ir tranquilos, vamos a darle tiempo a las cosas y vamos a ver cómo cambia esto con el paso de los años y se puede llegar a vinos de una expresión para mí magnífica, ¿no? Yo, de mis vinos favoritos de la bodega, pues para mí este estilo, ¿no? Lo elaboramos con una viña plantada también en el año 1982, no la plantamos nosotros, es un viñedo que arrendamos en el 2003. Lo tenemos arrendado desde esa fecha, transformado también como ecológico, este sí que sale certificado también como el anterior, como vino ecológico, y un viñedo que además vamos a comprar este año, porque ahora lo han heredado los hijos de los que lo plantaron, que ya están muy mayores, uno de ellos falleció, y bueno, pues sus hijos quieren venderlo, los herederos, y lo vamos a comprar. Esta mañana hablaba de la compra precisamente del viñedo, que son 6 hectáreas con las que elaboramos este vino, 6 hectáreas metidas en una botella, es un vino de parcela. En este año se hicieron 25.000 botellas, o sea, no son grandes producciones, evidentemente, y bueno, pues para mí de las cosas más interesantes que tenemos, ¿no? Espero que os guste también y bueno, pues que lo disfrutéis mucho. Yo ya me lo he bebido, o sea, se nota que me gusta. Parece más a los vinos que uno espera de Ribera del Duero. Sí. Porque tiene uno en la memoria, como te diría, la molestia, ¿no? Claro. Pues esto va un poco a eso, ¿no? A tocar esa fibra, ¿no? De lo que era, de lo que se hacía entonces y de la calidad que había, ¿no? O sea, cuando la Ribera de repente se convierte en una zona de moda en el mundo es porque había calidad, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y este era el tipo de elaboración que, como digo, no sé por qué está un poco en desuso, pero era el tipo de elaboración que se hacía siempre, ¿no? Históricamente. Aquí hay barrica nueva al 50% y barrica de un año al otro 50%. O sea, aquí ya la presencia de barrica nueva es mayor que en el anterior y no hay para nada ninguna sensación de maderización, ¿no? O sea, está todo muy bien integrado. El vino está brutal. Tú ya has mandado una foto que me la han reenviado. O alguien ha mandado una foto que me la han reenviado. Toma, aquí no hay secretos, ya. No le puedes decir a tu mujer me voy a... ¿De aquí ahora mismo alguien ha enviado una foto a alguien que me la han reenviado? ¿Pero de aquí? ¿De nosotros? Esa foto es mía. Sí. Esta foto es mía. Tengo el móvil cargado ahí. Moviendo la foto de... Qué bueno, qué bueno. Quiero hacerle una foto a este. Hay alguno que nos tiene envidia aquí. Tengo el hijo de un magnífico amigo que está en Prado Rey, en Bodega Prado Rey, que gozo de vez en cuando, no se puede contar. A Beco. ¿Qué? Esto que voy a contar no se puede contar, pero bueno, que gozo de vez en cuando de lo típico de decir, coño, nos ha salido una partida de 4 cajas que están estropeadas la etiqueta, no sé qué historia. Claro, Esas son las que yo quiero. Claro, una gozada, porque yo qué sé, este vino, ¿no? Se te estropea la etiqueta y me dice, bueno, te lo voy a vender al 30%, que no me haga falta, mándame las cajas que quieras, ¿no? Yo la primera bodega que visité de Ribera fue Prado Rey. Hombre, son bodegas grandes, lo que te he dicho, bodegas muy... Porque allí grande hay 108 nada más, ¿no? El resto de, digamos, de bodeguitas ya... Sí, bueno, la producción de la zona, una producción media son unos 100 millones de kilos, hay años de 120, pero también los hay de 80, pues 100 millones de kilos es la producción media. Protos elabora un 10%, mete 10 millones de kilos, y hay un 10% que es una bodega. Luego hay otras 4 o 5 bodegas grandes que están en el entorno entre los 3 y 4 millones de kilos. Y el tamaño medio de bodega de Ribera del Duero anda más en los 400.000 botellas, habiendo muchas, más de 100, hay unas 340 bodegas, de las cuales 100 elaboran menos de 100.000 botellas. O sea, hay mucha empresa familiar pequeñita con producciones pequeñas que no conoce nadie, que son muy buenas en muchos casos. Que hay que conocer un poco la zona para saber lo que se está haciendo. ¿Y este cómo se llama? Este se llama Familia Comenje. Familia es los propietarios de la bodega son la familia Comenje y esto es familia que, bueno, pues esto de interrumpir buenas conversaciones no me gusta nada, la verdad, pero bueno, me ha tocado. Vamos a probar otros 2 vinos, ¿vale? O sea que, bueno. Este es Don Miguel Comenge. Don Miguel, joder, suena un poco ahí como a Don Simón, ¿no? O al San Miguel, la cerveza, una cosa un poco así, ¿no? Y dice, igual han puesto Don Miguel Comenge a un vino. Bueno, pues es un nombre para nosotros muy especial. Miguel Comenge era un doctor en farmacia, miembro de la Real Academia de Farmacia Española, experto en bromatología, en análisis de alimentos, y en el año 1932, para conseguir la plaza en la Universidad de Farmacia de Barcelona,
escribe una tesis doctoral sobre la vid y los vinos españoles. Fue el primer estudio botánico, ampelográfico y químico de los vinos que se elaboraban en España en aquella época. En el año 32 el vino no importaba un carajo a nadie. Y no es aquella época, ¿no? Que no había etiquetas, no había vinos comercializados, o eran 3 o 4 los que se comercializaban, alguno de Valdepeñas y sí que algún vino riojano, ¿no? Que ya se exportaba incluso a México, pero realmente el panorama del vino español era pues tercermundista, ¿no? Bueno, pues Miguel Comenge, analizando el vino como un alimento más, escribe este libro que se convierte en el primer tratado de viticultura y enología de este país, y Miguel Comenge es el padre de Jaime, el fundador de la empresa, el fundador de la bodega. Hoy en día Jaime tiene 82 años, funda Comenge cuando cumple 60 años, que fue cuando nos conocimos, pero bueno, su padre nunca elaboró vino, pero sí que fue el mayor, no sé si el mayor o el único estudioso de la vid y de los vinos que había entonces en España. Edita un libro que se llama La vid y los vinos españoles, y bueno, pues aquí en la etiqueta aparece un fragmento de lo que era ese libro, y bueno, pues esta es la primera página del libro, ¿no? Se envuelve la botella con lo que fue, o lo que es, la primera página de aquel libro, que el primer párrafo es muy bonito, la verdad es que es un párrafo escrito con ese castellano de aquella época, pero que habla de lo que era el cultivo de la vid entonces, y me hace mucha gracia leerlo sabiendo que está escrito en el año 1932, ¿no? Bueno, pues es un vino que no elaboramos todos los años, se hace a partir de un viñedo que está a 900 metros de altura, sobre un suelo muy calizo, es nuestra mejor uva. Este año no habrá Don Miguel porque un pedrisco nos ha barrido la parcela completamente, 100% de daño ya tasado de agroseguros, o sea, ha fulminado el viñedo completamente. Y bueno, no se elabora todos los años, solamente en años excepcionales. Es una viña que es un seguro de vida para nosotros, si algún año viene más flojo, esta parcela pasa a ser parte del crianza que hemos tomado al principio, de Comenge el Origen. Y bueno, pues para nosotros un vino con un cuidado muy especial. 100% barrica francesa nueva, crianzas de 18, 20, 24 meses, dependiendo de los años. Y aquí sí que estrenamos barrica siempre que elaboramos este vino, ¿no? Una barrica nueva vale 800 euros. Bueno, pues cuando hacemos este vino, estrenamos barrica siempre, ¿no? Y bueno, pues a ver qué os parece, ¿no? Tiene el punto de frescor que nos da el Cabernet, es una variedad más ácida, que le aporta esa sensación mucho más alegre en boca que el anterior quizás sea un poquito más cálido que este, aunque bueno, estamos hablando de la misma añada, ambos dos son del año 2016. Y bueno, pues para nosotros un vino verdaderamente especial, ¿no? Esto es lo que os comentaba antes, que si pasáramos una lista a los enólogos de la Ribera para colocar sus 10 vinos top de Ribera del Duero, pues seguramente en muchas listas aparecería Don Miguel, ¿no? Es un vino, pues, digamos que dentro del sector, pues reconocido, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, lo de siempre, lo importante, pues depende de los años, pero en torno al 10% manejamos. ¿Lo demás tempranillo? Sí. Sí, el Cabernet nos permite aportar una acidez que es súper interesante cuando criamos vinos en barricas nuevas. La textura, la carnosidad que tiene, estás masticando bien. Es un escalón por encima del anterior, no es un poco el perfil del anterior, pero con esa sensación un poco más de volumen, de estructura, pero sin perder elegancia, ¿no? Que a veces es lo difícil de conseguir, ¿no? El otro es súper ligero, otro mucho más pero con una densidad en boca que da sensación esa de que estás en la vendimia. Parece que estás ahí con esos aromas de azúcar. Eso es, sí. Es una parcela muy interesante. Por encima de esto no hay nada en Pesqueras, la parcela más alta de Pesqueras sin llegar al páramo, que en el páramo sí que hay viñas plantadas, pero esto es ladera caliza, no es páramo, que es solo un poco diferente. Y todo lo que nos rodea por debajo, todo lo que rodea por debajo de la parcela, por arriba hay monte de encina y roble, por debajo lo que nos rodea es toda la ampliación de viñedo que ha hecho Vega Sicilia para la elaboración de Alión. Porque al pie de este viñedo hay una viña vieja que llevaba la uva Alión toda la vida, y Vega Sicilia conoce la virtud de este terreno, y todo lo que nos rodea por abajo, lo que rodea por abajo se hiela, esto no se hiela nunca, lo que rodea por abajo es un poquito ya más planito y eso sí se hiela. Todo lo que nos rodea esta parcela lo ha comprado Vega Sicilia. Es que es súper interesante la sensación de peso que tiene el vino en la copa, la densidad y el volumen que te llena toda la boca, y el retronasal es brutal, y después súper fresco. Claro, esa es la gracia del Cabernet. El Cabernet no siempre madura bien, el Cabernet es una variedad de ciclo largo y en una zona de ciclo corto el Cabernet es complicado. Un Cabernet punto afrancesado, un Cabernet muy bien pues estábamos a punto de arrancar la parcela porque siempre nos daba aromas muy de pimiento, muy vegetales, muy desagradables. Yo odio el pimiento, es lo único que no tomo. Que te satura.
Y bueno, hablamos de los problemas del cambio climático, estamos todos muy preocupados porque el cambio climático está afectando aquí a los cultivos. Bueno, pues lo que para algunas cosas es muy negativo, para otras es muy positivo. El cambio climático en nuestra zona hace que el cabernet, que no maduraba nunca, ahora madure. A lo mejor el problema es el tempranillo, que se vuelve muy alcohólico. Es decir, que también el cambio de clima pues está haciendo que variedades que antes no eran adaptadas, pues ahora se adapten, y otras que estaban perfectas ahora sean un problema. O sea, que todo va cambiando en la vida y hay que ir adaptándose, ¿no? Y de hecho yo este año he plantado cabernet. Y digo, si lo iba a arrancar, y ahora fíjate, no solamente no lo arranco, sino que encima estoy plantando más, ¿no? Porque lo que no funciona ahora funciona muy bien. Y luego el cabernet hay que cogerle el truco. Yo recuerdo que desesperado, porque estaba desesperado con esta parcela, me parecía una mierda de calidad y me daba muchísimo trabajo para nada. O sea, al final se iba siempre como un descarte. Pues un día me dio por mirar y por probar vinos de Napa Valley, que hacen un cabernet maravilloso. Y empiezo a mirar etiquetas. Y digo, joder, si es que todos tienen 15 grados, 15 y medio. Digo, es que el secreto está en dejarlo madurar con cojones y no hay más, ¿no? Y efectivamente, ahora cuando cogemos el cabernet, lo cogemos cuando ya todo el mundo ha terminado la vendimia en Ribera del Duero. A mí me llaman los del consejo. Oye, Rafa, bueno, ellos tienen que tener su programa de vendimia abierto y pendientes de la vendimia de Comenge, y tienen que tener un veedor ahí esperando a que yo lleve la uva, y me llaman todos los días. Bueno, ¿qué, lo vas a coger o no lo vas a coger? No, no lo voy a coger. ¿Pero por qué no lo coge? Ya ha habido años que vendimiamos en noviembre. Y dices, oye, es que ya llevamos aquí un mes esperando a que vendimia. Pues sigue esperando. O sea, mientras no se hiela, y va a seguir. Y acabamos la vendimia todos los años. O sea, ya somos casi como el tocapelotas de Rafa, tal, no sé qué, que no vendían en las huevos. No, es que o lo coges muy maduro o es que no vale para nada. Pero cuando le coges el puntito, toda la parte esa de pimiento verde desaparece, manteniendo la acidez, que es lo chulo de esta variedad, ¿no? Y ahí está la frescura o el frescor de este vino, ¿no? Que es un cupás para mí magnífico, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Y sí, lo que me estás contando lo he visto en la copa. ¿Sabes? Y el cabernet, yo lo siento, no me satura, no lo puedo poner. O sea, a mí, honestamente, lo puedo catar y lo puedo valorar, pero es que esto está muy bien integrado y con mucho sentido. Claro, no hay vegetales, y luego procuramos que no se note. Dice, bueno, ¿qué porcentaje usas? Pues no es fijo, porque esto no es una receta, ¿no? Pero digo, mira, pues quiero usar cabernet lo suficiente para aportar acidez sin que se note que lleva cabernet. Y dice, joder, pues si no quieres que se note, ¿para qué lo utilizas? Pues para acidificar. Eso, para que no moleste, para que no predomine, porque además es que un pequeño porcentaje de cabernet, tú lo haces en el laboratorio, en una copa tal, parece que no se nota, pero luego pasa un año y canta mogollón. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque como te pases, te lo has abrasado al vino, vamos. O sea, Pero contigo esto respeta la tempranillo, que yo... Sí, es la base, ¿eh? Es la base y bueno, es un tempranillo brutal, es un tempranillo bestial. O sea, la calidad de esta uva es buenísima, buenísima. ¿Está disfrutando, Fran? Rafael, cuando usted ¿Está disfrutando? La etiqueta, ¿no? Sí. Esas son las que me bebo yo también. Las de Don Miguel son las que más te gustan, ¿sí? ¿Qué? No, vamos, yo los vinos de la bodega, como todos, también los compro y, hombre, yo no me gasto mucho. Yo creo que soy el cliente particular. Yo creo que el mejor cliente particular de la bodega es Jaime, el propietario, es el que más pasta se gasta en vino. Yo creo que el segundo soy yo. Pero no, los vinos de la bodega, que los hacemos, los compramos, no nos los regala nadie. O sea, no, los compra el dueño, no los vamos a comprar los demás, ¿no? Rafa, háblanos un poco de los sulfitos. Es que háblanos de los sulfitos. muy bonitos. Pero, pues mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que la decía Fernando Ramírez de Ganuza, que dice que el sulfuroso es el amigo del vino. Al final, el sulfuroso es lo que permite frenar el desarrollo de las bacterias, favorecer el crecimiento o el desarrollo de las levaduras, proteger al vino de la oxidación y bueno, a día de hoy pues es una herramienta magnífica para cualquier productor, ¿no? Tenemos a veces mucho miedo, o nos asusta ver una etiqueta que un vino contiene sulfitos, pero si comparamos el nivel de sulfitos en un vino en relación a otros alimentos que tomamos de manera habitual, nos llamaría mucho la atención. El nivel de sulfitos, digamos que estaríamos hablando del primer escalón de una escalera, y si nos tomáramos ese día una gominola,
estaríamos hablando del último peldaño de una escalera de 100 peldaños, ¿no? O si tomamos una loncha de jamón de york, estaríamos quizá al final de la escalera también, ¿no? Y mientras que el vino estaría en el primer peldaño, ¿no? Entonces, los sulfitos, siempre nos preguntan en el vino a los enólogos por los sulfitos, pero la gente no se pregunta por los sulfitos en un paquete de embutido, en un caramelo, en una mermelada o en una jalea o en muchísimos productos que consumimos de forma habitual, en el que el contenido de anhídrido sulfuroso es brutal, o sea, brutal, vamos a ver, no brutal, o sea, es un contenido absolutamente tolerable para la salud, si no, evidentemente, esos productos no podrían llevarlo, pero que es muchísimo mayor que el que se emplea en el vino. Pero no sé por qué a la gente del vino le preocupa. Hay por lo visto, una levadura que está sustituyendo al sulfito. Lo han creado, lo han descubierto en Málaga, en Antequera, y entonces lo ha hecho a través de un vino que se embotella en Moriles, pero sin embargo lo ha hecho los químicos de investigación de la Pablo de Olavides, que es una universidad, de hecho se llama Olavidio, entonces ese vino lleva una levadura que sustituye al sulfito. Claro, cuando empleamos anhídrido sulfuroso al inicio de la fermentación, lo que nos permite el anhídrido sulfuroso es frenar el desarrollo de bacterias y favorecer el desarrollo de las levaduras. Entonces, es cierto que hay una serie de levaduras que no es que se creen en un laboratorio, sino que todas las levaduras vienen del campo, en definitiva, están en la propia uva. Hay unas levaduras, concretamente Mesnicovias. Estas Mesnicovias tienen la capacidad de tener un efecto, digamos, inhibidor del crecimiento de cualquier otro microorganismo, permitiendo desarrollar una fermentación sin empleo de sulfuroso. Es verdad que son estrategias que se están utilizando para elaborar vinos sin sulfuroso. Para elaborar vinos sin sulfuroso, es decir, para trabajar en fermentación sin sulfuroso. Esa levadura actúa inhibiendo los microorganismos en ese momento. Con un vino ya terminado, ya las levaduras no crecen, porque las levaduras crecen sobre un sustrato del que puedan alimentarse. En el caso del mosto son los azúcares. Pero cuando ya fermentas el vino, ya no hay azúcares, no hay levadura que sea capaz de sobrevivir en un vino. Bueno, hay algunas especies que sí, pero... ¿Cuándo se añade el sulfito? Los sulfurosos se añade al inicio de fermentación sobre el mosto, como digo, para frenar el desarrollo de bacterias y evitar la oxidación y también evitar la actividad de enzimas oxidásicas. Se añade después de fermentación. Pues digo que esas levaduras actúan al principio, pero no al final. Yo puedo empezar sin sulfuroso, pero cuando acabo, el vino vuelve a estar expuesto a la acción de las bacterias. De hecho, un vinagre no es más que la transformación de un vino del alcohol del vino en ácido acético. Entonces, cuando acabo la fermentación, cuando acabo ya el vino ya está elaborado, ahí vuelvo a añadir sulfuroso para protegerlo de la oxidación y protegerlo de la acción de las bacterias. Entonces, se añade en el mosto, se añade al final de la fermentación y luego, si los vinos no se van a embotellar en ese momento, sino que se van a estar criando en barrica, pues hay que mantener un nivel de sulfuroso adecuado, porque en cualquier momento, si baja ese nivel, puede favorecer de nuevo el crecimiento de bacterias que siempre están ahí, pueden estar inhibidas por esa presencia de sulfuroso, pero en el momento en que el sulfuroso se combina y desaparece su actividad, su acción, esas bacterias van a volver a desarrollarse. Entonces, digamos que habría tres momentos: al inicio de fermentación, al final de la fermentación y durante la crianza. Y también normalmente antes del embotellado. Antes de embotellar se ponen los vinos con un nivel determinado de CO2 para que en botella también tengan una buena evolución. ¿Se puede elaborar sin sulfuroso? Sí, pero hay que saber hacerlo. No es decir, yo no utilizo y todo va a ir bien. No, si no utilizas, lo normal es que vaya mal y hay que utilizar técnicas. Es un proyecto de investigación, de herramientas que nos da ya la industria, pues de un cuidado extremo para que el vino no se transforme en lo que no es, porque un vino es el paso intermedio entre la uva y el vinagre, hay que mantenerle ahí, eso no es fácil. Oye, ¿tenéis otros subproductos de vinagre en la bodega? No, en nuestro caso no. ¿Y la aguja, por qué llega al vino de aguja Bueno, ahora mismo no, ahora mismo nuestros vinos son todos vinos tranquilos, no hacemos... ¿Lo ha habido anteriormente? ¿Un vino de aguja lo ha habido anteriormente en vuestra bodega? No, nunca hemos hecho un vino de aguja, no, sí hemos hecho alguna prueba, pero a nivel un poco por nuestro propio conocimiento de elaborar vinos espumosos a partir de mosto de tempranillo, pero como algo experimental, testimonial, hacer 24 botellas de laboratorio simplemente por conocer un poco el funcionamiento de nuestras levaduras, pero no, a día de hoy no es nuestra idea tampoco. Elaboramos vinos tintos de guarda donde ahí la aguja no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, a lo mejor algún día, porque todo va evolucionando y se podría hacer.
echado suficiente. Bueno, el último vinín que vamos a tomar le hemos llamado Jacobus, que bueno, pues Jacobus es Santiago, es Jaime Comenge es el socio, el fundador de la bodega, el presidente evidentemente, y bueno, Jacobus también hace un guiño a lo que es el Camino de Santiago, camino como recorrido en el que uno va buscando resolver sus propias preguntas en la vida. Y para nosotros es un poco ese símbolo, ¿no? Es la punta de lanza de todos los proyectos de investigación que hacemos en la bodega. Como os decía antes, pues llevamos 20 años invirtiendo un pastizal en conocimiento y bueno, pues digamos que todo el fruto de esa investigación pues siempre va dirigido a este vino, ¿no? No a este vino como vino en sí, sino digamos que todos nuestros avances pues siempre primero tienen una pequeña escala que luego se traslada al resto de la producción. Digamos que esto es la avanzadilla, lo que va por delante de nuestras producciones globales, ¿no? En la bodega. Es un vino pues un poco singular en el sentido de que ha estado 5 años de crianza en barrica. Esto hoy en día no lo hace absolutamente nadie. Y nuestro objetivo con este vino era intentar frenar el tiempo, parar la evolución. Hablábamos antes de cuánto puedes conservar un vino, cuántos años, ¿no? Bueno, pues si envejecemos porque nos oxidamos, los vinos, los papeles, las personas, todo el mundo, vamos a intentar parar el tiempo, frenar la oxidación por completo. Entonces pusimos en marcha un proyecto de investigación en el año 2008, muy interesante, en el que nos valíamos de las propias propiedades de las levaduras, que una vez muertas, una vez que no tienen azúcares que comer, pues evidentemente cesa la fermentación y la levadura muere. Y ese microorganismo va disgregando su pared celular y parte de esos compuestos son capaces de unirse a la materia colorante del vino formando compuestos tremendamente estables, ¿no? Cualquier vino espumoso, un champán, un cava, se elabora con levaduras dentro de la botella. Esas levaduras, igual que lo que os estoy contando, mueren y en el tiempo se disgregan y por eso los vinos espumosos, los champán, tienen esa sensación de bollería, de brioche, de panadería, etcétera, ¿no? Eso se hace siempre con una levadura muy concreta, muy específica, muy controlada dentro de la botella, pero nunca se había hecho en un vino tinto, ¿no? Y aquí no hay fermentación, igual que en un vino espumoso sí que hay fermentación dentro de la botella y por eso hay burbujitas dentro cuando servimos después el vino en la copa. Aquí no hay fermentación, esto es un vino terminado al que después de la fermentación añadimos una levadura pura, aislada en nuestro viñedo, que sabemos exactamente cómo se comporta, cómo se rompe su pared celular y cómo se combina con la materia colorante para hacerla completamente estable. Esto nos permite trabajar sin sulfitos en barrica, porque además de estabilizar el color, lo protege completamente de la oxidación del vino y podemos alargar la crianza hasta extremos máximos, 5 años de crianza en barrica, manteniendo esta intensidad, este color y esta sensación de frescor todavía en nariz, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que nos ha llevado todo este desarrollo de 20 años de investigación para conseguir hacer vinos que perduren años y años y años, intentando que sea de forma inalterable. Evidentemente se alterará, oxidará, pero esto oxidará a un ritmo absolutamente lento, ¿no? O sea, más lento o muchísimo más lento que cualquier vino que hoy en día se está elaborando. Es un proceso que tenemos patentado y bueno, pues que ha suscitado un interés en el mundo científico importantísimo, ¿no? Se han publicado artículos en revistas bastante prestigiosas de los resultados de este proyecto y bueno, que para mí da una sensación pues muy diferente, ¿no? Yo no estoy habituado a tomar vinos con este perfil, ¿no? Ni en nariz ni en la boca, ¿no? Y bueno, pues con esto termino. Sobre todo me encanta abrir esta botella, que para nosotros es una botella importante en tu casa. Andrés, muchísimas gracias por acogernos. Ha sido una maravilla, de verdad. Que increíble detalle. No nos conocíamos de nada, que nos hayas abierto las puertas y nos hayas acogido de esta manera, como si fuéramos de tu familia de siempre. Pues inolvidable. Inolvidable, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipazo por el súper homenaje que nos has preparado y bueno, que esperemos que podamos repetirlo en la bodega algún día, que nos podamos volver a juntar todos allí y de verdad muchísimas gracias. Yo brindo por vosotros y por vosotros que os habéis tomado también la molestia de postre va de cine, o sea que chapó. Muchas gracias, Andrés. Saludos a todos. Qué bueno está esto, oye.